Un saludo para todos, soy el profe Camilo. Continuamos con nuestra meditación, contemplación y estudio de la Marialis Cultus. Recuerden, documento del Papa Pablo VI del año 1974. Un día de la Candelaria, un 2 de febrero del año 74, Pablo VI nos regala este documento maravilloso sobre la Santísima Virgen María. Y estamos en la sección segunda. Estábamos profundizando en lo que significa la dimensión de Nuestra Señora, ya finalmente como la Virgen oferente. Recordemos la ofrenda de la Santísima Virgen en el templo, presentando al niño Jesús. Eso nos lo recuerda Lucas en el capítulo 2, versículo 22. La misma purificación de Nuestra Señora. Todo esto enmarcado dentro del misterio de la salvación. Es también un misterio, pero hace parte de esa función, de ese protagonismo especialísimo que tiene la Santísima Virgen dentro del plan de salvación, en el cual el centro, la centralidad es el Mesías. Él es el Salvador. Ahora, Nuestra Señora también se convierte en un punto de referencia profético en función de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Simeón une en un solo vaticinio, él como profeta, al Hijo, que es signo de contradicción, y a Nuestra Señora, a quien la espada habría de traspasar el alma. Es una referencia profética a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, se evidencia ahí lo que significa esa dimensión de Nuestra Señora como la Virgen oferente también al pie de la cruz. Ya fue oferente en el templo, ahora oferente al pie de la cruz. Y nos dice el Papa Pablo VI, Marialis Cultus, dice el misterio de salvación. Pues ese episodio de la espada que habría de traspasar el alma se cumplieron sobre el Calvario. Misterio de salvación, que el episodio de la presentación en el templo orienta en sus varios aspectos hacia el acontecimiento salvífico de la cruz. Entonces hay una continuidad entre la presentación del niño Jesús en el templo y aquella espada que traspasará el alma de Nuestra Señora en el Calvario. Oferente, ofrecimiento. Dice Pablo VI, pero la misma Iglesia, sobre todo a partir de la Edad Media, ha percibido en el corazón de la Virgen María, que lleva al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, una voluntad de oblación que trascendía el significado ordinario del rito. O sea, mucho más allá de la exigencia de Moisés al respecto de la presentación del niño Jesús en el templo, porque obviamente de allá viene el cumplimiento, la ley mosaica, más allá de lo que significaba ordinariamente el rito, el deseo de oblación que Nuestra Señora tenía para con el niño, o sea, entregándole ese hijo de ella a Dios, iba más allá del rito. Bonito, Nuestra Señora estaba mucho más allá. Y dice Pablo VI, de dicha intuición encontramos un testimonio en el afectuoso apóstrofe de San Bernardo. Nos va a decir San Bernardo: ofrece tu hijo, Virgen Sagrada, y presenta al Señor el fruto bendito de tu vientre. Ofrece por la reconciliación de todos nosotros la víctima santa, agradable a Dios. Lindísimo, esto nos lo dice San Bernardo de Claraval, el doctor Melifluo. Doctor Melifluo, en el texto de Impurificazione Beate Mariae, el sermón número 3, Salmo 183. Lo encontramos en la ópera Omnia de San Bernardo, la edición de Le Claret de 1966. Los que puedan de pronto conseguir este ejemplar, sería, quizás en internet se puede conseguir, Impurificazione Beate Maria de Sancti Bernardo Ópera, la ópera Omnia de San Bernardo de Claraval. Un sermón bellísimo sobre la Virgen oferente. Innegable las bellezas que se encuentran en este documento. Podrán haber opiniones encontradas en función de la producción teológica o intelectual de Pablo VI, pero aquí en este documento, Marialis Cultus, hay elementos muy interesantes. Repito, continúa Pablo VI diciendo: esta unión de la madre con el hijo en la obra de la redención alcanza su culminación en el Calvario, donde Cristo, como bien lo dice Pablo a los hebreos, asimismo se ofreció inmaculado a Dios.
y donde María estuvo junto a la cruz. Esto es muy, muy, muy central en la Mariología. Recordemos, la unión de la Santísima Virgen con su Hijo, que su Hijo no es cualquier Hijo, su Hijo es Dios. Esta unión de la Madre con el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, en la obra de la redención, alcanza su culminación en el Calvario, donde Cristo asimismo se ofreció inmaculado a Dios. Hebreos 9:14. Y donde María estuvo junto a la cruz, Stabat Mater dolorosa justa crucem lacrimosa, y donde María estuvo junto a la cruz, Juan 19:15, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima por ella engendrada y ofreciéndola ella misma al Padre Eterno. Esta dimensión sacerdotal de Nuestra Señora es impresionante. Repito para que tengamos el contexto. Muy lindo, muy lindo. Dice así, segunda sección, Marialis Cultus, numeral 20, segundo párrafo. Sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, primero asociándose y después adhiriéndose con ánimo materno a su sacrificio y después adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima por ella engendrada y ofreciéndola ella misma al Padre. Ofrecimiento que realiza ya desde la presentación del niño Jesús en el templo y que tiene su culminación en el Calvario. Para perpetuar en los siglos el sacrificio de la cruz, el Salvador instituyó el sacrificio eucarístico como memorial de su muerte y resurrección, y lo confió a la iglesia de su esposa, a la iglesia de su esposo, la cual, sobre todo el domingo, convoca a los fieles para celebrar la Pascua del Señor hasta que Él venga, lo que cumple la iglesia en comunión con los santos del cielo y en primer lugar con la bienaventurada Virgen, de la que imita la caridad ardiente y la fe inquebrantable. Nadie dentro de la iglesia con una caridad ardiente y con una fe inquebrantable como la Santísima Virgen. No existe, no hay. Dios la colocó en lo más alto de todas las criaturas. Por eso es que en primer lugar, dice aquí Pablo VI, Marialis Cultus, numeral 20, la sección segunda, en primer lugar con la bienaventurada Virgen, de la que imita la iglesia, de la que imita la caridad ardiente y la fe inquebrantable. O sea, yo no sé qué más se puede decir aquí. Cuando hablamos de culto y de liturgia, Nuestra Señora está adelante como modelo, como punto de referencia. Y en el numeral 21 va a decir la Marialis Cultus, como para terminar de apuntar. Dice la Marialis Cultus, ejemplo para toda la iglesia en el ejercicio del culto divino. María es también, evidentemente, maestra de vida espiritual para cada uno de los cristianos. Entonces, en el ejercicio del culto divino, colocamos a Nuestra Señora como punto de referencia. Ella es el ejemplo. O sea, ella es quien realiza el culto divino de una manera ejemplar. Ahora también Nuestra Señora es maestra de vida espiritual, cuando estamos hablando de culto y de liturgia. Continúa la Marialis Cultus y nos va a decir, bien pronto los fieles comenzaron a fijarse en María para, como ella, hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un compromiso de vida. Entonces Nuestra Señora es ejemplo para toda la iglesia en el ejercicio del culto divino. Claro que sí, pero es maestra de vida espiritual. ¿Por qué? Porque ella, ese culto, ella hace de la propia vida un culto y de su culto hace un compromiso de vida. O sea, ella es culto. ¿Sí? ¿Entienden la dimensión? Me parece muy bonito eso. Ella hace de la propia vida, hace un culto. Es un culto a Dios. Ella es un culto a Dios. Sus maneras son un culto a Dios. Sus palabras son un culto a Dios. Sus pensamientos son un culto a Dios. Ella hace del culto un compromiso de vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el culto. El culto no se queda en lo que el Padre celebra dentro de la Santa Misa, en la celebración. No. Ese culto se debe de trasladar a nosotros como un compromiso de vida. Es lo que hizo Nuestra Señora.
Y por ejemplo en el siglo IV, aquí nos lo va a recordar el documento, San Ambrosio, hablándole a sus fieles, hacía votos para que en cada uno de ellos estuviese el alma de María para glorificar a Dios. Dice San Ambrosio que el alma de María está en cada uno para alabar al Señor, que su espíritu está en cada uno para que se alegre en Dios. O sea, pidamos nosotros, les invito a eso, pidamos nosotros a cada momento que Nuestra Señora viva en nosotros, como bien lo dice San Luis María Guillón de Montfort cuando nos habla del secreto de María. Ese secreto de María en el fondo es María viviendo en nuestro corazón. Que Nuestra Señora viviendo en nosotros nos haga culto para Dios. O sea, alabe al Señor en nosotros. O sea, que seamos instrumentos de alabanza para Dios. Esto es muy lindo, muy teológico. Y supremamente mariológico en el sentido en que coloca a Nuestra Señora en un papel importantísimo, primordial, fundamental, dentro de lo que significa el plan de salvación de Dios. Es que Dios quiso que estuviera ahí. Nadie la puede sacar. Si estuvo ahí desde un inicio, va a estar por toda la eternidad. Dice entonces el documento, pero María es sobre todo modelo de aquel culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Aquí está la clave de la liturgia y con esto cerramos nosotros el trabajo que hemos venido haciendo con la Marialis Cultus. Cada uno de ustedes vaya y profundice más en estos textos que son muy, muy especiales. Repito entonces, pero María es sobre todo modelo de aquel culto que consiste, oído, en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, pero también con el oído atento a la voz de la Virgen cuando ella, anticipando en sí misma la estupenda petición de la oración dominical, hágase tu voluntad. Nuestra Señora dice, hágase en mí según tu palabra. Y nuestro Señor, años después, en su vida terrena, proclamando el reino de Dios, nos va a enseñar el Padre Nuestro, que es la oración perfecta. Por excelencia, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro nosotros vamos a pedir, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestra Señora se anticipa a esa oración dominical. Claro, porque ella dice, hágase en mí según tu voluntad. Esto es una anticipación profética, piadosa y cultural de lo que significa atender la oración dominical, el Padre Nuestro. Ella responde entonces al mensajero de Dios, nos dice la Marialis Cultus. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces ese sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de la santificación propia. Ahí está. Ese hágase tu voluntad en mi interior. Ese hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo significa antes que nada que se haga dentro de nosotros, dentro de cada uno. Y nuestra Señora se anticipó a lo que nuestro Señor va a pedir en el Padre Nuestro. Una anticipación profética de la atención a la solicitud de Dios. En ella se hace la voluntad del Padre. Repito, esta tesis es fundamental para comprender lo que significa la intercesión de María Santísima. Oído. Pero María es sobre todo modelo de aquel culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a Dios. Doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, pero también en el oído atento a la voz de la Virgen cuando ella, anticipando en sí misma la estupenda petición de la oración dominical, hágase tu voluntad, respondió al mensajero de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el sí de María es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para convertir la obediencia a la voluntad del Padre en camino y en medio de santificación propia. Continúa Pablo VI y nos va a decir, por otra parte, es importante observar cómo traduce la Iglesia las múltiples relaciones que la unen a María en distintas y eficaces actitudes cultuales. En veneración profunda, cuando reflexiona sobre la singular dignidad de la Virgen, convertida por obra del Espíritu Santo
en madre del Verbo encarnado. En amor ardiente, cuando considera la maternidad espiritual de María para con todos los miembros del cuerpo místico. En confiada invocación, cuando experimenta la intercesión de su abogada y auxiliadora. En servicio de amor, cuando descubren la humilde sierva del Señor a la Reina de Misericordia y a la Madre de la Gracia. En operosa imitación, cuando contempla la santidad y las virtudes de la llena de gracia. En conmovido estupor, cuando contempla en ella, como en una imagen purísima, todo lo que ella desea y espera ser. En atento estudio, cuando reconoce en la cooperadora del Redentor, ya plenamente partícipe de los frutos del misterio pascual, el cumplimiento profético de su mismo futuro, hasta el día en que, purificada de toda arruga y toda mancha, se convertirá en una esposa ataviada para el esposo de Cristo. Me quedo con las últimas líneas, y esto es muy fuerte en materia de teología, cuando pensemos en el papel de Nuestra Señora, cuando a Nuestra Señora se le reconoce, oído, numeral 22 de la sección segunda de la Marialis Cultus de 1974, 2 de febrero de 1974, oído, en atento estudio, cuando reconoce la cooperadora del Redentor, o sea, reconocer en Nuestra Señora que es la cooperadora del Redentor, o sea, corredentora, o sea, transliteremos esta afirmación del Papa Pablo VI y queda clarísimo, corredentora, cooperadora del Redentor. Que alguien me diga si estoy equivocado, me someto al juicio de la Iglesia, pero que alguien me diga que esto no sería la hermenéutica de este texto. Cuando yo digo en atento estudio, porque es que, ¿de qué estamos hablando aquí entonces? En el numeral 22, la Iglesia nos deja definido este documento de la Marialis Cultus. En el numeral 22 nos dice que es importante observar cómo nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, traduce las múltiples relaciones que unen a Nuestra Señora en actitudes cultuales. Y no solamente en actitudes cultuales, no, en eficaces actitudes cultuales. Entonces pensemos en esta primera relación, veneración profunda. Pensemos en la segunda, amor ardiente. O sea, imaginémonos un culto donde hay una veneración profunda, donde hay un amor ardiente, donde hay una confiada invocación, porque Nuestra Señora pide con toda la confianza que pueda haber y con toda la certeza de que eso se va a dar. Después, el servicio de amor con el cual Nuestra Señora realiza esa actitud cultural. Nuestra Señora, servicio de amor. Y después ese conmovido estupor cuando contempla en ella como en una imagen purísima todo lo que ella desea y espera hacer. Todo lo que Nuestra Señora se puso constantemente como punto de llegada para pasar a la vida eterna, Nuestra Señora lo tenía realizado en su ser. Claro, porque ella como llena de gracia y dispuesta como paraíso para el nuevo Adán, segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza humana, en ella ya se realizaba lo que ella deseaba alcanzar. Y este último punto, repito, y con esto terminamos, Marialis Cultus de Pablo VI, Marialis Cultus 2 de febrero de 1974. En atento estudio, cuando la Iglesia reconoce en la cooperadora del Redentor, Nuestra Señora, ya plenamente partícipe de los frutos del misterio pascual, estando en la eternidad, la Iglesia reconoce el cumplimiento profético de su mismo futuro. Ella, entonces, purificada de toda arruga y de toda mancha. En Nuestra Señora, desde el primer momento de la concepción, está ya purificada de toda arruga y de toda mancha. ¿Por qué? Bula del Beato Pío IX, Inefabilideus, sobre la Inmaculada Concepción. Texto del Apocalipsis, se convertirá en una esposa ataviada para el esposo Jesucristo. Desde el primer momento de la concepción, en Nuestra Señora se hizo realidad esta belleza. Guarden esto en el corazón. La piedad hacia la Madre del Señor se convierte para el fiel, para cada uno de nosotros, en ocasión de crecimiento en la gracia divina. Es la finalidad última de toda acción pastoral. Aquella llena de gracia se convierte en nosotros, el amor y la piedad hacia ella se convierte en nosotros en una ocasión de crecimiento en la gracia divina. Mucha devoción a Nuestra Señora y a partir de eso una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, soy el profe Camilo.